¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en un café con Quique. Esta vez, este va a ser uno de mis podcasts favoritos, yo lo sé desde ya. Porque estoy con alguien que admiro mucho, que sigo en redes, sé que también muchos de ustedes la siguen en redes. Es una persona que ha hecho mucha docencia en el tema legal y se ha ganado ese lugar que hace tiempo hacía falta, ¿no? Alguien que hiciera docencia, pero de esa forma como lo haces. Bienvenida, Ivonne Peña, abogada penalista. Gracias, Quique. Gracias por esa introducción. En efecto, los últimos años de mi carrera los he dedicado al derecho penal. Soy abogada completa, como decimos nosotros, porque empecé viendo otros temas, comercial, penal internacional, como todos los abogados, pero los últimos años, como dijiste, sí me he dedicado al derecho penal. Sí, y es una parte del derecho que es interesante, a veces es muy de emociones, ¿no? Un día agarras rabia con la abogada, un día la amas, un día la quieres conocer, otro día no quieres saber de ella, pero es porque el derecho penal es bien complejo y por eso también no todos los abogados se van por esa línea, ¿no? Sí, aparte de que es bien complejo, bien completo también, depende de qué rol como abogado tú vas a ejercer. A veces, pues, cuando la gente te agarra un poquito de rabia, posiblemente estés del lado de la defensa de alguien que la gente no tiene mucha empatía, o cuando te quieren mucho que estás en un caso importante, todos los casos son importantes, pero un caso que tiene mucha exposición y estás como querellante, al lado de la víctima o eres abogado de víctimas, es distinto. Claro, y bueno, eso yo ya con mi edad y mis años en los medios, en las redes, he aprendido mucho. O sea, yo no soy abogado, como siempre le digo a la gente que me piden a veces consulta, pero uno va aprendiendo porque me apasiona mucho el tema de las injusticias, cómo se pueden resolver y eso. Entonces, me he empapado mucho, he aprendido, por lo menos cada vez que puedo le recuerdo a la gente, luego lo hago, que los famosos 6 meses que le dan a las personas no es que están, o sea, no es la condena, es el tiempo que, en este caso, el juez creo que es de garantía, de ¿no? garantía, sí. Toma como la medida que le van a dar a esa persona mientras está en la investigación, que puede ser detención preventiva por 6 meses, casa por cárcel, país por cárcel. Entonces, la gente siempre se confunde y dice, se agarran rabia como que increíble que nada más le dan 6 meses al violador o al que robó, al que mató. Bueno, eso no es la condena. Yo siempre lo recuerdo porque lo he aprendido de ustedes, los abogados. Sí, mira, interesante. Yo, de hecho, hace poco compartí un video no muy nuevo en donde trataba de explicarle a las personas esas dudas. Todos piensan que cuando la persona llega ante el juez de garantía y el plazo de investigación, como lo dijiste, es de 6 meses, pero puede ser de menos, claro. Todo depende de lo que quiera pedir la fiscalía. No es que en ese plazo la persona ya fue condenada, a menos que llegue a un acuerdo de pena. Es el plazo que tiene por ley la fiscalía para investigar. Claro, como lo dijiste también, en ese plazo de 3, 4, 5, 6 meses, el legal es hasta 6 meses, pero puede ser mayor, la persona tiene que tener medidas cautelares. Algunas de las que tú nombraste, hay 10 medidas cautelares. Wow. Pero depende del delito, depende de los hechos, depende de la investigación que hasta ese momento se tenga, lo que cada parte en la audiencia converse, pues, y le manifiesta al juez, el juez va a determinar cuál es la medida más idónea. Cuando decimos idónea es la medida que corresponde. Claro. Pero bueno, con delitos de alto perfil siempre se pide la detención. Claro, mira, ese tema de lo que es el SPA y eso, creo que un día podemos hacer un podcast de eso, porque ese es un tema que, como yo le digo a la gente, a cualquiera nos puede tocar en cualquier momento. O sea, desde que un perro me mordió y yo lo pateé, puedo quedar en el sistema penal obligatorio. Es correcto. Entonces, si el perro tiene lesiones graves. Claro. Sí. Entonces, o voy en mi carro, alguien me choca, me bajo y peleamos. O sea, es algo que a cualquiera le puede pasar. Eso es que bueno saberlo. Y desde ese momento, como lo dijiste, tienes que conocer tus derechos. Tus derechos. Principalmente, claro. Incluso antes de llamar a un abogado. Claro. Así que yo creo que por ahí vamos a hacer. Pero hoy, Ivonne, te invité, voy a decir te traje, pero suena feo, te invité, primero porque mucha gente siempre me dice, Quique, ¿cuándo vas a llevar a Ivonne? ¿Cuándo vas a llevar? Ok, hoy traje a Ivonne, ya está aquí conmigo. Pero te invité porque, ¿sabes? Hay un tema que a mí me tiene un poquito ansioso, triste, o sea, yo no sé cómo llamarlo, como agobiado. Y es que en los últimos años
pero sí en los últimos meses he visto muchos casos de estos que han sido mediáticos, tanto en Panamá como en otros países, donde la violencia ya no parece ser exclusivamente del tema narcotráfico, que era lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Alguien hacía un tumbe de droga y obviamente tenía sus consecuencias. Eso era ya algo normal, por así decirlo. Pero en los últimos meses o años, hace poco, pues 5 años para acá, he visto que es muy normal la violencia. O sea, ya la gente mata como por diversión, o a veces se ve como que te maté porque quería tu celular. Entonces uno pone como que, o sea, la vida de alguien por un celular. Alguien normal, entre comillas, como nosotros, lo vemos como que algo grave. Pero, ¿qué pasa en la mente de esas personas que cometen esos hechos? Ojo, a sabiendas de que si lo agarran, van presos. Porque todo el que mata sabe que si lo agarran, va preso. Y hoy en día pues, hay tantas cámaras, tantas cosas fáciles de que, ok, tú eres culpable. Yo decía, okay, pero viendo en tus redes, veo que tú estás muy metida en la parte esta de, ¿cómo que le llaman ustedes? La parte de... El perfilamiento criminal. El perfilamiento, entender cada persona por qué hace las cosas. Sus conductas. Comencemos así como facilito. Mira, en los últimos meses, hace un par de días atrás hubo un caso en Colombia de una DJ que fue asesinada de una forma rarísima. Está el caso actualmente también en Argentina, de Fernando Báez, que lo estoy siguiendo. Eso fue hace 3 años, pero ahora está el juicio de 8 pelados que a golpe mataron a un joven. Hace poco también aquí vimos un caso de un joven que entró a la casa de 2 ancianos y los mató con una cantidad de dinero, digamos, mínima. O sea, creo que fue $500. Así se dice. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué se llega a esto? Mira, cada caso que has citado es distinto. Todos son casos penales, en efecto, de alto perfil, de delitos graves, como se dice, pero cada uno es distinto, los hechos son distintos y las conductas de cada uno también es distinta. Mencionaste algo y me quedé con eso. Las personas cuando matan no están pensando cuánto tiempo van a estar detenidas, cuánto tiempo los van a condenar. Simplemente acaban con la vida de otra persona. Y eso es interesante y hay que tratar de no olvidar. Me quedé con eso en la mente. Ahora bien, también de todo lo que dijiste en antes, te podría responder durante los próximos 20 minutos, no terminaría. Pero es importante rescatar de que cuando estas personas cometen este tipo de delitos graves, ejemplo, la DJ en Colombia, Valentina, la conducta de su agresor, de su asesino, presunto asesino, porque no ha sido condenado, presunto porque en efecto todavía no se le ha comprobado en juicio, está en desarrollo ahorita mismo. Su conducta es una conducta de un posible psicópata, aunque en estos momentos todavía, tengo entendido, no ha sido perfilado ni ha sido todavía analizado científicamente por una persona idónea. O sea, no ha pasado por un examen psicológico, psiquiátrico para poder determinar si él antes de esto ya tenía un problema, una conducta de este tipo. Pero una persona que actuó fríamente, calculadora, llena de celos, de motivos, que se volcó a acabar con la vida de una persona de forma brutal y que asimismo no pensó en las consecuencias, calculó su salida, su huida inclusive, y la forma tan denigrante como deja el cuerpo de su novia con quien había compartido algunas cosas de esa manera. Cuando empezamos, bueno, en su momento los perfiladores, los investigadores en Colombia, cuando empiezan a analizar todo esto, también tienen que ver la conducta, así como analizan la autopsia de cómo murió, en qué momento murió, a qué hora, también analizan la conducta de esta persona, qué lo llevó, lo motivó a cometer ese crimen. Y lo mismo ocurre con el caso de Argentina. 8 jóvenes con educación, de buena familia, igual que este joven, este señor en Colombia, el estadounidense. 8 jóvenes en el mejor momento de sus vidas atacan a un joven de más o menos la misma edad, extranjero, si es un tema importante rescatarlo, y acaban con su vida de la manera más brutal, fríamente calculadora, no lo piensan, esconden las evidencias, borran también algunas,
y en el juicio se les ha visto fríos, sin sentimientos. Sí. Y todo esto, si empezamos a desarrollar un poco, como también el caso de Panamá, del joven que entra a la casa de dos ancianos que aparentemente los conocía a robarle $500 solamente y acaba brutalmente con la vida de ellos a golpes, que también eso hay que definirlo, la forma como lo mata, a golpes. Pudo detenerse, pudo haberle dado un solo golpe, pero fueron muchos hasta que los mata. Yo partiría, Quique, de algo que a mucha gente no le gusta escuchar. Y dicen, no, eso no es así, yo no tengo eso, yo no sufrí de eso, yo estoy normal, yo no estoy enfermo porque no es una enfermedad. Heridas de la infancia. Como tú lo dijiste, en mi cuenta hablo mucho de esto, de los trastornos de las heridas de la infancia, porque ahí es donde se cocina todo, como uno dice. De ahí viene todo. Con quién viviste, quién te cuidó, quién te crió, fuiste a la escuela, la abandonaste. Hay cantidad de asesinos y de ladrones, vulgarmente como se les llama, mentes criminales impresionantes, que si no hubieran abandonado la escuela en su primaria, hoy día fuesen grandes empresarios, personas inteligentes, pero que su inteligencia la utilizaron para otras cosas. También a eso súmale la pérdida de valores, la pérdida de confianza, las inseguridades, la necesidad, como siempre digo, cuando tú encuentras la oportunidad y la necesidad de cometer un delito, esto va a ocurrir. Dime algo, sé que te estás como preparando para hacer perfiladora, ¿no? Sí, actualmente estoy terminando una maestría internacional para obtener la certificación como perfiladora criminal aquí en Panamá. Suena triste, pero lo es una realidad. En Panamá no hay perfiladores criminales. Se necesitan con urgencia, se necesita gente que se interese en estudiar esto. No hay la carrera en Panamá tampoco, tienes que estudiarla afuera. Es interesante. ¿Qué es perfilamiento criminal? Es estudiar la conducta de las personas que cometen actos delictivos. Ok, y ahí quería llegar. Dime algo, Ivonne. Para poder, o sea, una autopsia es cuando te mueres, o sea, no lo puedes hacer antes. El perfilamiento criminal solo se puede hacer cuando ya cometes un crimen. Es correcto. O sea, no hay forma de saber, este pelado tiene un background que lo puede llevar a esto. Bueno, lo puedes perfilar, claro, ya no sería criminal. Puedes perfilar a una persona. Yo puedo aquí, obviamente no lo voy a hacer, pero yo podría sentarme, verte, estudiarte. ¿Cómo? Tu conducta, como siempre lo digo, el lenguaje corporal, la forma en cómo tú te manejas, la forma en cómo te manejas con las otras personas, tus reacciones. Eso es un perfilamiento. Ya criminal es perfilar los hechos del delito con tu conducta. Cómo llegas hasta allá, cómo te manejas durante el tiempo que cometes el delito, cómo tú te controlabas, cómo hablabas. Las entrevistas son sumamente importantes ante el criminal, obviamente, el supuesto criminal, pues, para definir y descartar algunas cosas. Pero siempre es importante para la investigación. No contamos en Panamá con eso, contamos con investigadores, pero con psicólogos, psiquiatras, pero con un perfilador en realidad no. O sea, que lleguen a ese toque. Y cuando mencionaste la autopsia, también hay otra deficiencia en el sistema. Y no es que estamos criticando, es que es necesario. En Panamá solo se hace autopsia, la autopsia al cuerpo, ¿no? El examen de ya que cuando el cuerpo inerte, pues ha fallecido la persona. Pero en Colombia y en muchos países de Centroamérica hay algo que se llama la autopsia psicológica. Aquí tampoco la hacemos y tampoco hay... Primera vez que yo escucho eso. Hay expertos. En mi cuenta te invito a ver un video con un perfilador criminal muy reconocido en Colombia que nos explica en ese live cómo es la autopsia psicológica. Es la que se le realiza a la persona, claro, al cuerpo de la persona al fallecida ya, obviamente, que te puede ayudar a determinar sus pensamientos, determinar en qué momento, cuando fallece, qué estaba ocurriendo en su mente. Interesante eso, ¿no? Y interesante y también difícil de creer que se pudiera llegar a eso, ¿no? Sí. En Colombia
se aplicó la autopsia psicológica a la chica que falleció en un caso muy sonado durante años que se llama La Comunidad del Anillo. Pueden buscarlo en Google, es interesante, también está en mi cuenta. Creo que hace un año lo subimos. Esta persona, Belisario Balbuena, perfilador criminal, hizo esa autopsia. Es muy interesante porque es un caso que tuvo años, de hecho no ha concluido, y fue la forma para poder determinar, conducir la investigación más que todo y vincularla a los que cometieron el delito. No, voy a Sí. eso. Yo, mira, en mi casa pagamos Netflix, pagamos Disney, pagamos mil cosas estas. Yo veo puro YouTube, cosas así. O sea, yo creo que yo soy un abogado fiscal. Empírico. No, empírico no, frustrado. Ah, Pero ahí, mira, yo creo que yo sería un mal abogado. Y siempre tengo esta pelea con mis amigos, porque tengo un montón de amigos abogados. Y es porque yo sería un mal abogado, porque yo, así como soy, sería un mal político. Porque yo no puedo, o sea, yo no podía nunca defender a alguien que yo sepa que hizo algo. O sea, yo, ¿sabes qué? Púdrate la cárcel. Soy yo. Pero entiendo que, bueno, los abogados es un trabajo y tienen que hacerlo. Al final, siempre tengo esa discrepancia cuando veo que un abogado, sabiendo que ahora que hay... Y eso también te quería preguntar, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, caso de Colombia, y yo sigo muchas de estas páginas de YouTube donde ponen el juicio completo. completo. Sí, porque Eso es público. Es público. Entonces, yo digo, aquí en Panamá es un mister. O sea, tú puedes ir al SPA, te inscribes y entras ahí a leer los casos. Pero, No siempre. ¿Ah? No siempre. No digo, algunos casos, yo sé. O sea, sé que depende del caso y esto, pero yo pienso, y te lo pregunto porque tú eres abogado, tú sí estás ahí, ayuda mucho, porque, mira, a veces aquí en Panamá hemos tenido unos culpables que salen y dicen, listo, yo siempre lo dije, yo soy inocente. Claro, pero en el juicio, si lo hubiéramos podido ver, viéramos que no es que eres muy bueno, sino que la fiscalía falló, o que, bueno, no se te pudo comprobar algo, pero no es que eres tan bueno. En el caso de, por ejemplo, el de Fernando en Argentina, o sea, tú puedes ver cómo el abogado se maneja, cómo los 8 operados se manejan. O sea, y tú como, sin ser un abogado, o sea, un ciudadano normal como yo, Claro. como muchos, podemos ir viendo y decir, o sea, nos metemos en el caso. Yo creo que eso ayuda mucho a que las personas, y te digo porque así yo me siento como preparado, como bien, o sea, bien tú dijiste, de conocer mis derechos y también mis deberes. Pero digo deberes en este caso es, yo he aprendido, como viendo estos casos, de que, hey, una peleita en la calle por una pendejada te puede llegar preso. Claro. O sea, no es lo mismo que alguien se meta con mis hijas, mi esposa. Bueno, como dice, ya agarro mi Legítima defensa. mi guaqueo, pues. Pero, no, porque no me dio chance en el semáforo. O sea, Queda en control. entonces, cuando tú ves estos casos, dices, ¿sabes qué? A veces una pelea en una discoteca, y esto lo digo a los jóvenes que como yo también fui joven y también fui impulsivo, también fui desconocida de las consecuencias. Jóvenes, a veces una tontería te puede llevar preso. Y sí, tú vas a decir, yo no lo quería hacer, pero lo hiciste. Sí. Entonces, ¿es bueno o es malo para ti que los juicios de este tipo, no sé cómo llamarle, social, no sé cómo sería, como estos tipos de casos que al final del día afectan la parte emocional de todo un país, sean televisados, sean públicos, o tú dices que es mejor que sean cerrados? Mira, opinión muy personal, no como abogada. Definitivamente los juicios son públicos. En el SPA tú puedes entrar como público, observarlo. Actualmente no siempre, y no tiene que ver que si es permitido o no. Hay juicios que son reservados, depende del delito, delitos sexuales, de menores de edad, pero los demás son públicos. Sin embargo, por el tema del COVID, el tema de que hay mucha gente, los periodistas tienen una sala especial, a veces te limitan la entrada, pero realmente es público. Tú puedes pedir el audio, puedes aprender, seas abogado o no seas abogado. Yo siempre lo he dicho, para poder aprender de esto y comprender muchas cosas, no tienes que ser abogado, no tienes que saberte el código completo ni parcialmente, simplemente interesarte en un tema, conocer, como dijiste, derechos, deberes y obligaciones. Te faltó eso. Pero muy personalmente te puedo decir que hay ciertos juicios o audiencias que considero que no deberían de ser públicas porque trata temas muy sensibles. Claro. Y la persona que está detrás de esa pantalla o está detrás de ese
de ese tribunal, de esas mesas, de las personas que están participando, la empatía. Tiene empatía, puedes tener empatía, ojo, con el asesino, presunto asesino, puedes tener empatía con las víctimas, sin ser amigo ni familiar, como puede que ninguno de los dos te cree esa empatía. Dudas del asesino, dudas de las víctimas, dudas de la persona que falleció, del agresor. Realmente hay que cuidarse mucho, porque cuando esta persona sale del juicio y es declarada inocente, tú te quedas con una percepción de que era culpable. Cuando la encuentras en la calle, ¿qué va a pasar? Incluso si eres muy apasionado o tienes problemas o tienes conductas o tienes un perfil criminal posible, nadie descarta que tú te vayas contra esa persona y le hagas daño y cometes un delito. Tomarse la justicia por sus propias manos, que es un delito. ¿Nos gusta, no? Sí, al final es un delito. Y por eso te hacía la pregunta o el comentario, porque hay casos. Este chico que entró a la casa de los dos ancianos que a mí mira, que yo el día siguiente fui. Te la encuentras en la calle y ¿qué tú vas a hacer? Dime. Mira, por eso voy. Pero al final yo lo que creo es, o sea, yo quiero pensar que por mi sistema de justicia en mi país, nunca me lo voy a encontrar en la calle, porque no va a estar en la calle. Ojalá. Pero ahí es donde voy. Un caso público, o sea, que yo pueda ver, donde el abogado, donde él diga, o sea, puede que diga, ¿sabes qué? Yo no lo quería matar, pero... O sea, yo lo que creo es que, ok, sabemos lo que pasó ya. Luego el juicio, porque tú... Pero en esos casos es diferente, ojo. Disculpa que te interrumpa. Existe el homicidio involuntario. Yo no lo quería matar. Fue un accidente que termina con la muerte de alguien. Claro. Ese homicidio involuntario. Pero el homicidio, en efecto, el que la persona tiene el interés, el móvil, la necesidad, la oportunidad y te mata. Sí, pero, o sea, al final te mató. Uh-huh. Y como creo que tú me lo comentaste, o sea, no le dio un golpe, le dio varios. O sea, al final fue una situación, ¿sabes? Como mínimo ellos le habían hecho algo a él. Pero, ojo, estamos aquí especulando, porque al final en el juicio, ¿qué es lo que te digo? Hoy en día todo lo que yo pueda decir, o tú, bueno, a lo mejor tú no, porque a lo mejor tienes acceso, pero un ciudadano común y corriente es de lo que vimos en el periódico y en los medios esos 2 días. Es correcto. En el juicio normalmente se expanden las pruebas, las cosas, y ahí entonces tú puedes entender un poquito más. Ojo, hay casos de personas que lo han agarrado como sospechoso, principal sospechoso, y en el juicio se demuestra que en efecto no tiene nada que ver. O de repente él estaba ahí y lo obligaron a hacer tal cosa y se ve, o sea, se comprueba que... Es correcto. Por eso digo que es bueno cuando un juicio es público, porque tú dices, mira, yo estaba equivocado. Y no nos vamos más lejos. Yo he tenido casos en donde me ha tocado defender personas que han estado detenidas provisionalmente durante todo el plazo de investigación, y cuando finaliza el plazo de investigación, Fiscalía decide sobreseerlos definitivamente porque nunca pudieron comprobarles nada dentro de la investigación. Sí, pero estuvieron detenidos tanto tiempo. Mira, es una línea bien delgada, y yo le digo a todo el mundo, a veces sonaré como, siempre me decía mi hermano, que es abogado y con ese pelado, me decía, es mejor tener a alguien inocente, alguien culpable en la calle, que tener a alguien inocente preso. Y eso yo lo entiendo, porque, ¿sabes? A veces tú, tan fácil como que tú manejas Uber, manejas estas plataformas digitales, llevas a un pasajero, haces un retén, el tipo tiene droga y tú también quedas metido en la colada. Tristemente. Entonces, claro, pero en el periódico van a decir, agarran a 2 con droga. Entonces, en el juicio es donde tu abogado o el mismo que tenía la droga dice, no, él no tiene nada que ver. Pero ya nos quedamos con que tú eras culpable. Entonces, yo digo que el juicio público ayuda mucho a eso. En esos casos sí, porque ¿cómo rescatas tu imagen? Claro, la única forma es, y ahí está el juicio, puedes verlo. Porque, ¿sabes? Al final, como te digo, hay muchos que siendo culpables, que saben que son culpables, sí, el abogado sabe que son culpables, pero por alguna cosita de que le pusieron la esposa más arriba o lo que sea, se cayó el juicio y salen pechones, ¿viste? Yo soy inocente. No, son no culpables, pero dicen que son inocentes. Hay pocas declaraciones, vamos a decirlas así, de no culpabilidad en Panamá. Lo normal es inocente o culpable.
Y bueno, pues digo, habrá un montón de gente que ha salido inocente. O sea, yo creo que es más difícil que salgas culpable, o sea, siendo inocente que al contrario. Es correcto. Al final, porque para poder ser culpable tienes que tener, o sea, tienes que probar que eres culpable. Ya hay casos que de repente, bueno, pueden ser políticos, pueden ser económicos y, bueno, ya eso es. Pero normalmente cuando te agarran con algo, o sea, te lo pueden probar. Es correcto. Y eso es bueno que uno sepa. Hay eso, casos en donde hay mucha culpabilidad declarada por el Tribunal de Juicio, donde son inocentes. ¿Qué tipo de delitos son? En su mayoría, delitos sexuales. Ahí las probabilidades de que la persona inocente, siendo inocente, sea condenada, muchas. Claro. Pero aún así, por el tipo de delito que es, tristemente hemos encontrado inocentes declarados culpables Sí, dentro de las cárceles. y ahí uno se va, y por eso te digo que, o sea, sé que por el tema de lo que es el pudor y la reserva de la persona, eso siempre se maneja en privado, pero es donde a veces tú te quedas y en un juicio, porque yo he escuchado juicios en otros países donde, de temas sexuales sobre todo, donde el alegato de la víctima a veces, o de la supuesta víctima en ese caso, es fantasía, y al final el mismo juez la lleva a decir, yo estoy mintiendo, porque quería una cosa económica, o quería joder, como dice buen panameño, pero al final, mientras eso no se haga público, tu imagen, y a los hombres eso les pega mucho. Yo siempre he dicho que las mujeres, una vez tuve una guerra en redes con la feminista, porque decía, yo pienso que el trabajo de las feministas es empoderar a las mujeres a saber cómo actuar ante cualquier situación. Y en el caso de temas sexuales, de abusos sexuales, es qué es lo que debes hacer de forma inmediata que tienes un tipo de acoso, o tipo de violación, o tipo de lo que sea, porque 5 años después es muy difícil probarlo. Totalmente. Es muy difícil. Totalmente. O sea, yo no he dicho que sea mentira, pero sí, tampoco pero te puedo decir, porque tú dices que él te tocó. Es un señalamiento, pero las evidencias ya se perdieron. Entonces, eso hay que saberlo hacer en el momento. Y yo siempre he hecho. Es sano para ambas partes. Claro. Y mira, te soy sincero, a veces pasa, y no quiero defender a los hombres o a las mujeres, pero el tema del acoso sexual, a veces comienza como un relajo. Y para una de las dos partes, porque también las mujeres también lo hacen, se hizo sin, o sea, no es sin ningún tipo de malicia, sino que no se hizo con la intención de hacer un daño físico o cosas, pero pasa. Entonces, a veces hablándolo, pero a veces se lleva y queda en un tema mediático, y el hombre como sale esposado y dicen agresor sexual, la gente piensa, la violó. A veces ni siquiera pasó nada, nada más un chat incómodo, que no está bien, claro, pero la gente, como no sabe realmente el insight del tema, piensa, la violó. La delgada línea. Eso. Muy delgada. Y pasa también con los temas hablando de la violación. Somos pareja o estamos saliendo, se da la intimidad, todo fluye, pero de repente la mujer dice, no quiero, hoy no me siento preparada, o sabes que no quería llegar hasta acá. El hombre insiste e insiste, cruza la delgada línea pensando que es que la voy a convencer, estamos saliendo o es mi pareja, y solo con el hecho de que la mujer diga no y continúa, se da la violación. Eso lo aprendí, tuve también un podcast con una abogada que se dedica a esa parte, y entendí lo delicado para los hombres, sobre todo porque, bueno, al final del día el hombre es el que más hace eso, ¿no? Sí. Y yo desde ese día, digo, ya lo hacía de antes, pero hoy en día yo trato de ser muy cuidadoso, porque una cosita que tú digas mal, hagas mal, bueno, en el mal momento. Sí, eso es peligroso, y nadie quiere quedar metido en algo que de repente no era lo que buscaba. O sea, hiciste un chiste malo. Claro. Entonces, fíjate, yo creo que el tema del perfil es muy importante, y yo creo que ojalá cuando tú termines tu maestría, otros también se incentiven a hacerlo, porque creo que Panamá está tomando un rumbo, no vamos a hablar aquí por qué, pero un rumbo no tan agradable. O sea, Panamá ya todos los días, o un día sí, un día no, hay un asesinato, y no todos son por droga. O sea, eso que dice el ministro Pino, de que aislados, no. O sea, no todos son por droga. O sea, el de los haitianos no fue por droga. Hay un montón que no son por droga.
hay mucho... Los pasionales no son por la Sí, o sea, hay mucho, está dando mucho robo, ya no hurto, robo, porque entran con armas, entran con agresividad, a veces las personas igual le dan el celular, lo que sea, y la golpean, o sea, hay ese instinto, ese perfil criminal que... Y al final del día, ok, si te agarro, vas preso, pero nunca se hizo ese estudio, como tú bien dices, de saber... Sí, lamentablemente no lo hay. Se hace la investigación, la DIJ hace su trabajo, Fiscalía hace el suyo, pero quedamos con ese vacío de qué te llevó a cometer el delito como persona. Claro. ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Tienes trastornos desde tu infancia? ¿Se reflejaron ahora en tu adultez, en tu madurez? ¿Algún recuerdo, alguna memoria del pasado que llegó en ese momento y te hizo causar o cometer el delito? Como te dije, la necesidad y la oportunidad que se da mucho en los temas de robo. La necesidad y la oportunidad. Tú tienes la necesidad, ves la oportunidad de robarle a alguien, una empresa, tienes una mente criminal impresionante, armas con una red, o sea, con otra cantidad de personas, un plan estratégico, lo ejecutas y bingo, te robaste el banco y todavía estamos esperando a... Claro. Por eso te digo que me gusta, y por eso que te invité, y yo sé que a la gente esto le va a comenzar a interesar y se van a meter más. Síganla en sus cuentas legal. La cuenta es @legallyamazing, ZING World. Igual aquí está, porque yo no lo sé pronunciar, pero ya yo la sigo, o sea que no tengo que buscarla. Nomás pongo el legal y me sale de una vez. Sí, bueno. Pero el tema del perfil, te voy a decir por qué me llama mucho la atención y por qué quisiera que en Panamá simplemente. Porque siempre hemos dicho que las cárceles en Panamá no reforman a nadie. O sea, no son cárceles que... No. O sea, aquí tú vas a eso como un parking en los carnavales con tus paseros. Te agarran preso, ¿tú de dónde eres? Ah, de tal lugar, ok, tú vas para allá, que están tus paseros allá. Eso no reforma a nadie. Pero ¿qué pasa? Yo digo, ¿cómo vamos a reformar a alguien si no sabemos por qué lo hizo? Es correcto. O sea, para poder yo ayudarte con tu problema y que no lo vuelvas a hacer, tengo que saber por qué lo hiciste. Pausa. Disculpa. En Panamá, y nos fuimos del tema, pero esto es importante, en Panamá no existe la reclasificación. Te detienen provisionalmente, como dice Quique, te mandan a la joyita, depende del delito que cometas, con tu pabellón, con tus amigos, con la banda, como todos sabemos que ocurre, donde te puedan proteger, o donde te sientas cómodo, donde tampoco te hagan un daño, te mate el otro, el rival. No hay una reclasificación de aquí va la gente de tal delito, aquí van los que están saliendo, aquí van los que están por investigación solamente, por lo regular. Y si me equivoco, que me corrijan, pero estoy segura que no es así. También el otro aspecto, Quique, que mencionaste, los detenidos, porque en ese momento vamos a hablar que están detenidos solamente, los detenidos por casos en donde han asesinado a sus padres, a sus familiares, a su pareja, que posiblemente tienen o están bajo un trastorno de personalidad o son psicópatas, sociópatas, no sabemos, necesitan atención médica de un idóneo, pero no acuden, no le dan esa atención médica y algunos tienen que ser ingresados en hospital psiquiátrico, pero Panamá no tiene un hospital psiquiátrico. En Panamá psiquiátrico. no hay, ¿verdad? Porque había el Matías Hernández, pero sí lo cerraron. Creo que, sí, pero realmente no es un hospital psiquiátrico de verdad. Un lugar para que estés allí nomás. Es muy representativo. En Panamá igual ocurre con la ley, que entró de la asamblea y no quedó en nada, no la aprobaron. Se necesita un hospital psiquiátrico donde estas personas detenidas vayan a ese hospital a recibir atención mientras están en investigación, como dices tú, para analizarlos, para saber qué los hizo cometer este delito. Hay trastornos que no tienen cura, pero pueden ser controlados. Medicados. Sí, y tampoco reciben en el penal esas medicinas. Sí, yo creo que, y aquí ustedes en sus comentarios me dejan saber si volvemos a invitar a Ivonne para ampliar. O sea, es que lo legal es tan amplio. A mí me gusta mucho el mundo legal y como te digo, soy un frustrado porque a veces quizás meterme yo en el juicio, pero no soy abogado. Y yo creo que estos espacios también le van a permitir a la gente hacer esa catarsis, ¿sabes? Y es bueno, mira, para cerrar, porque tampoco te quiero tener aquí 2 horas, sino quiero que vuelvas. En estos 3 casos que te mencioné, que comenzamos el podcast,
la pareja de ancianos en Chanis, creo que fue, Sí. ¿ok? El caso de Argentina y el caso de Colombia. Uno de los factores más importantes para la investigación, para las posibles penas y el rumbo del juicio, fueron las evidencias de los videos. Es correcto. ¿Por qué te digo esto? Ya con esto quiero para cerrar. Mucha gente, cuando vemos algún tipo de situación, la que sea, en las calles de nuestro país, siempre alguien agarra su celular y graba. Y siempre hay gente, ojo, esta es mi opinión, Ivonne, tú eres la experta Leonia, y siempre hay un hater o alguien que, bueno, para mí es hater, que comenta, dice, ay, pero en vez de estar grabando, ¿por qué no se metieron a separar la pelea? ¿O por qué no se metieron a agarrar al ladrón? Y yo siempre les pongo, es que gracias a ese tonto que grabó, tú estás viendo. Claro. Y el juez va a poder ver una evidencia, o la fiscal, o lo que sea. Entonces, para mí, el que graba es un héroe, o es parte ya se mete claro. en lo que puede ser la clave entre culpable o inocente. Pero la gente igual quiere que tú dejes, o sea, que tú no grabes. Yo digo, sí, me meto a defender la pelea, nadie grabó, ahora yo quedé involucrado en la pelea y lo más por querer. Pero puedes quedar inclusive muerto. Entonces, yo sí creo que grabar hoy en día, que tenemos esto aquí así, entonces, ya para mí hay cámaras por todos lados, la mayoría de lugares, pero a veces no hay. Pues. Y si tú puedes grabar y eso tú lo puedes subir a las redes, ya haces que hasta de oficio se haga una investigación. Entonces, para ti como abogada, y para que también la gente entienda, esa parte de grabar, ¿te parece tonta? ¿Te parece buena? ¿Te parece mala? Mira, no considero que sea tonto. Es sano hasta cierto punto, mientras que tú no violes el perímetro, no te involucres tampoco por tu propia seguridad. Recordemos que tu primer perímetro control eres tú mismo, claro. Tu seguridad. Y los videos, las fotos, los chats, los testimonios, los audios, dicho por jueces y magistrados, que tú puedas recabar de forma, incipientemente, pues de forma preliminar, ¿cómo te explico? En los primeros minutos, son aquellos que junto con la investigación que se va a trazar, va a poder definir qué estaba pasando, cómo se dieron los hechos, inclusive tienen que encajar, tienen que tener una relación. Hay personas que inclusive han ido ante el juez de garantía, se han quejado, el agresor, obviamente, de decir, es que violaron mi intimidad. Porque me escucharon, porque me grabaron, porque me tomaron una foto, porque me tomaron un video. Y los jueces han manifestado claramente de que nadie te está violando tu intimidad. Porque mientras en tu intimidad estabas cometiendo un delito, ya no hay tal intimidad. Y todo lo que pueda aportar a una investigación, como lo dijiste, videos, fotos, testimonios, audios, son importantes para armar el paquete, como dice uno, el esquema, todo, y poder determinar al final si esa persona debe o no ser llevada a juicio. Yo estoy de acuerdo, siempre digo, tú puedes grabar, esto es tu aparato celular de tu uso personal, el video te pertenece, tú lo aportas o lo llevas o lo compartes o lo subes a las redes, lo haces viral, como quieras, siempre y cuando no violes la intimidad de una persona, que ya ese es otro tema, pero si se está dando un delito, esa es una evidencia, prueba no, evidencia que tiene que ser aportada en una carpeta. Yo quería que alguien pues, idóneo y que está, porque tú has estado allá adentro, o sea, no es que tú te acabas de graduar ayer, o sea, tú estás allá adentro, alguien lo dijera, porque a veces esas peleas en las redes, que son para mí estériles, porque al final del día son dos personas que no tienen idea de lo que están hablando, sino qué es lo que piensan, quieren hacer ver como que es tonto. No, para mí, y lo vuelvo a repetir, si usted ve una situación de un abuso, de una pelea, de un posible robo, asesinato, usted lo puede grabar, claro, como tú bien dices, que no te exponga tu integridad física o lo que sea, o que no te vean, claro. Hazlo, porque eso puede ser la clave en la investigación. Algo importante, antes de que nos vayamos, Quique, como lo mencionaste, grabar, ¿qué puedo grabar? Que se está cometiendo un delito, el que sea, mientras tú estés pues dentro de una distancia que te protejas tú y también protejas la evidencia, ¿no? Las personas muchas veces preguntan, cuando llegan a mi casa y me van a allanar, me dicen que guarde el celular, que yo no puedo grabar. Tú puedes grabar.
Igualmente, estás en una diligencia, vamos a decirlo así, te detienen o te retienen, mejor dicho, detienen, no, retienen. Claro. Tú puedes grabar, así como la policía graba, tú puedes grabar, porque esa es tu evidencia principal. Mientras que no vulneres, no traspases, no violes el perímetro en donde la policía o la DIJ está trabajando, a menos que seas periodista y te lo permitan, tú puedes grabar. Nadie te puede quitar tu celular, nadie te puede decir que guardes tu celular, a menos que tú estés detenido o aprendido, que hay una resolución que diga que tú quedas detenido, ya tú no puedes usar celular. Bueno, porque ya eso es una evidencia. Es otra cosa distinta. Qué bueno que lo hayas mencionado. Eso yo lo quería dar para otro podcast y lo vamos a usar igual en otro podcast porque quiero hablar sobre el tema ese de... Eso es pero un poquito extenso, pero importante. No, vamos a hacerlo igual, porque qué bueno que lo hayas dicho, porque muchas veces, y saludo a mis amigos policías, que tengo un montón, que los quiero mucho, saben que son mi garra, somos garra. Pero a veces hay policías que como no saben hacer bien las cosas, no quieren que tú lo grabes. No las preparan. Entonces, hermano, si tú me vas a hacer las cosas bien y yo grabo, no pasa nada, porque tú hiciste bien. Pero también yo tengo mi derecho. Claro. Entonces, ¿sabes? Tú eres policía, está bien, pero yo grabo. Si tú haces todo en regla, todo está bien. La policía tiene manuales de procedimiento. Me ha pasado. En una ocasión el policía me dijo, no, es que yo le dije a la persona que guardara el celular porque no podía grabar, pero si nada más están conversando, no está detenido, retenido, aprendido. No es que el manual dice, ¿dónde dice el manual? No es que búscame el manual, no está en la norma. Mientras que yo no intervenga en tu trabajo, ni cause ningún daño, yo puedo grabar. Sí, eso es como la vez pasada. Ellos graban, y es sano. Como la vez pasada, con esto ya me despido, una amiga tuvo un accidente de auto, ella tenía la licencia vencida, y el policía de tránsito iba a llamar a una grúa, le dije, no, ella no puede manejar, pero ella puede, dice el que ella puede llamar a alguien. Es correcto. Ah, no, pero es que tiene que estar aquí. No. Nunca dice el tiempo. Tú estás aquí todavía, él ya está aquí, o sea, que no hay por qué. Hay que saberse sus derechos, señores, porque... Y la interpretación del mismo. Claro, entre más tú estás empoderado con tus derechos y tus deberes y tus... Es correcto, obligaciones. Mejor te va a ir. Ivonne, gracias por venir. Gracias a ti. Me quiero despedir con las palabras que dijo la mamá de Fernando, que es el chico de Argentina. Y estas palabras las voy a decir para que veamos la crueldad de los hechos que en un perfil criminal posiblemente podamos ver que hay personas que tienen en su corazón, en su alma, mucha maldad. Quizás no saben por qué la tienen, porque nunca han hecho eso, pero la tienen y eso es peligroso. Ella decía que ella lo vio en la morgue, decía, lo vi en la morgue y tenía la cabeza destrozada. Le sigo esperando hasta hoy. Tengo su cama armada y su ropa está en la placar. Asumo que es algo del cuarto. A veces la lavo, la plancho y la abrazo. ¿Por qué le hicieron eso? Te digo esto porque, o sea, la crueldad como lo que le hicieron no fue ni para robarle, no fue porque el tipo tenía algo con la novia de uno. No. O sea, no hubo una razón de peso. No hubo una pelea anterior. Fue un placer que sintieron en hacerle daño a otra persona. Ojo, estos chicos ya tenían otros casos antes. Y se conocían. Nunca habían matado a alguien, pero entonces lo dejo con esta reflexión, o bueno, con estas palabras de la mamá. Gracias, Ivonne, y tienes que regresar porque hay 1000 temas, Ivonne. Y tú eres la idónea para esta. Gracias a ti. Me gustaría recomendarles una serie, sin ningún tipo de comercial aquí. No. Hablando de estos temas de agresión, de violencia en la escuela educativa, como lo quieran llamar. Hay una serie que vi hace poquito, se llama La Gloria o The Glory, una serie coreana, en donde abarca precisamente estos temas del caso de Fernando. La violencia en la escuela, que no es solo el bullying, ya traspasamos el bullying, pasamos a violencia física entre compañeros que unidos 3, 4, 6 le hacen daño a una persona y todo lo que conlleva ese daño y cómo marca la vida de esa víctima es impresionante. Está en Netflix. La pueden ver, lo que tienen en Netflix, si no, le piden a alguien que tenga Netflix, se van a su casa, la ven juntos y aprendamos de esto porque este es el mundo real que estamos viviendo y si no te preparas para este mundo, la vamos a pasar mal. Así que, Ivonne, gracias. Saludos a todos. Acuérdense de seguirnos ahí en todas las redes, suscríbanse para que crezcamos esta comunidad, que vamos a estar haciendo muchos videos, mucho contenido de docencia con gente idónea que sabe lo que está hablando. Gracias. ¿Sí? Saludos.